Se quedan ahí. Estos se quedan ahí. Este deporte. Vale. Tenis individual femenino. Pádel masculino, Javi. Perdón, estamos con el pádel. Pádel masculino. Pareja fuster igual. Tenis individual femenino. Ángela María Grisales del Río. Tenis individual masculino. Jorge Igual García. Y tras el tenis individual masculino, pasamos a los deportes individuales. Orientación damas. Ildico Simón. Y en la modalidad de orientación hombres, Alejandro Martínez Flor. maratón masculino. Ángel Cantín Sanz. Y maratón femenino, Ana Román Vicente. Ana no está. Florete masculino. Alberto Ciscar Carrasco. Vamos con la modalidad de los torneos Copa. Baloncesto masculino. El equipo Industriales 1B. Baloncesto. Fútbol sala masculino. Equipo Industriales 1B. Vóley playa masculino. Equipo Diseño 1A. Frontenis masculino. La pareja Solá García. Pádel masculino. Pareja Yacer Nebot. Squash masculino. David Gaspar Soriano. David no está. Vamos con el tenis individual masculino. Joan Ferran Sala Sánchez. Tenis mesa individual masculino. Juan Miguel Espín López. Tenis mesa individual masculino. Tenis mesa individual masculino tampoco han ido. Y por último, con el torneo social, equipo de fútbol sala, competición de fútbol sala. El equipo de Teleco. Deportes de equipo. Lo otro eran de... Vamos...
Ya quedan pocas copas. Pasamos ahora con los trofeos de los campeones de Liga. El señor rector es que es de ese equipo, ha jugado con ellos, ¿eh? Bueno, relación de ahora de campeones de ligas de los deportes de equipo. En fútbol sala masculino. Caminos 1D. Fútbol sala femenino. Industriales 1A. Vale, campeonas. Baloncesto masculino. Industriales 1F. Fútbol 7 masculino. Industriales 1O. Y por último llamamos a los campeones de vóley playa masculino. Diseño 1A. Como os comentábamos al principio de la gala, este año celebramos la tercera edición del Circuito de Carreras Populares y tenemos establecidos unos campeones en cada categoría de edad. La categoría A comprende a aquellos corredores que tienen menos de 30 años, la categoría B entre 31 y 50 y la categoría C más de 50 años. En la edición pasada, campeón de la categoría A masculina, Francisc Moscardó Molano. Francisc también ha resultado ser el campeón absoluto de nuestro circuito de carreras. Categoría B masculina. Friedman Arias Espinosa. Categoría C masculina. Luis Gil Sánchez. Categoría C femenina. María Ángeles Pastor Cubillo. Agradecemos a todos nuestros representantes de las escuelas que nos hayan ayudado a realizar la entrega de trofeos. Gracias. Vamos ahora con los premios del deporte de la Universidad Politécnica de Valencia. Al deportista más destacado por su trayectoria durante la temporada 2013-2014, estudiante de Ingeniería Técnica Superior de Diseño. Entre sus méritos deportivos de la temporada se encuentran el ser campeón universitario de la Comunidad Valenciana en Valencia, subcampeón de España universitario en Murcia, campeón de España absoluto en Ciudad Real, subcampeón en el Campeonato de Europa de las Regiones en Turquía, nombrado para formar parte de la selección española en los Campeonatos del Mundo Universitarios 2014 y recientemente declarado deportista de élite de la Comunidad Valenciana en mayo del 2014.
Nombramos deportista más destacado de la Universitat Politécnica de Valencia 2014 al deportista karateca Miguel Zamorano Merino. Darle el micrófono a Paco si quiere decir algo. Y nos queda la copa más gorda. Premios del deporte de la Universitat Politécnica de Valencia a la mejor escuela en el ámbito deportivo, con más de 4.000 participantes en el programa deportivo de la universidad, 17 deportistas de élite entre sus alumnos, escuela ganadora del trofeo UPV 2014, ganadores ya habituales del trofeo Interescuelas que se juega con otras universidades españolas, sin duda transmisores allí donde van del espíritu UPV. Cuenta con una de las delegaciones de deportes más estructuradas de la universidad en este momento. Es una delegación muy activa que fomenta el deporte en general y el deporte femenino a través de su trofeo Patrón Dona. En todo momento, apoyada esta delegación por su máximo representante, su director y por todo el equipo directivo de la escuela. Un apoyo incondicional. Una escuela que, sin duda, ha sido experta en el relevo generacional para mantener el nivel deportivo a lo largo de todo este tiempo. Nombramos por ello, para este año 2014, la mejor escuela en el ámbito deportivo a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. Sube a recoger el premio su director, Enrique Ballester, y una representación de la delegación con Eduardo Cañizares al frente. Si hay por aquí más alumnos de diseño, podéis subir, que también es de vuestra escuela, es para todos. Y en esta edición, nuestro rector magnífico nos va a decir unas palabras para despedirlo y os damos las gracias. Deportista de honor, David Casinos, autoridades, amigas y amigos. Primero, dar las gracias a todos los que estáis aquí y nos acompañáis en este acto tan emotivo y que recoge el trabajo de un año deportivo, de un mérito deportivo durante todo el curso académico pasado. Continúo felicitando a todos los premiados, especialmente a ese equipo de Teleco de fútbol sala de mayores, que para aclarar la rumorología que he oído por aquí, lo habíamos ganado antes de ser yo rector también, es decir, que no se ha ganado solo este año, sino que se ha ganado otros años también. La verdad es que las competiciones deportivas internas es un activo muy grande de esta universidad, ¿no? Yo quiero agradecer hoy el esfuerzo de todo el equipo de deportes, todas las personas primero que han hecho posible que año tras año nos reunamos aquí,
Y luego el área de deportes junto con la vicerrectora, la importante reorganización que han hecho en este último curso académico. Desafortunadamente, los recortes en educación que hemos sufrido a las universidades nos ha obligado a priorizar muchas cosas. El presupuesto de deporte sufrió una merma sustancial muy importante en el curso pasado. El objetivo que nos planteamos fue, aquí tiene que participar tanta más gente al deporte como en cursos anteriores, ese era el objetivo, incrementar el número de participantes, pero si en lugar de jugar una liga nacional tenemos que jugar la liga local, jugamos la liga local. Prefiero que jueguen 500, una liga local, a que jueguen 6, solo una liga regional. Es un cambio fuerte, que hubo que hablar con todos los clubs y reorganizarlo, haciendo un sacrificio por parte de todos. Yo quiero agradecer la colaboración de todos los clubs que entendieron la situación y la priorización que tenía que hacer la universidad. Y el resultado ha sido un año con mayor participación deportiva y hemos podido mantener nuestras instalaciones con un nivel de calidad alto para toda la comunidad universitaria, ¿no? Y es que el deporte está más que probado los grandes beneficios que tiene. David ha contado algunos de ellos, ¿no? A nivel vital, como persona, adicionalmente a otros muchos, ¿no? de carrera profesional. Pero quería comentaros también que eso de mente sana en cuerpo sano, que ya de muy antaño los griegos nos decían, y pues es más verdad que nunca, ¿no? Hace unos meses se publicó en una revista médica muy prestigiosa, Lancet, un artículo espectacular para el tema que correlacionaba el deporte con la neurociencia. Y un estudio que hicieron en los años 70, cogiendo a miles de niños en aquella época, miles de niños de entre 3 y 7 años en los años 72-75, viendo cuál había sido el progreso de su carrera profesional y personal muchísimos años después, 40, 50 años después, han comprobado que aquellos niños que hicieron deporte de jóvenes de forma mantenida hasta los 10, 12 años como mínimo, que es hasta donde cubrió el estudio, se ha probado que han tenido mayor éxito personal y profesional. Es decir, una correlación directa. Y además ahí podemos pensar, hombre, claro, si han seguido haciendo deporte toda la vida, es decir, si tienen ahí 20 a los 30, 40, no, sino que hay un efecto memoria sobre nuestro cerebro del deporte a hacerlo en edades muy tempranas, que incluso personas que dejaron de hacer deporte con 40 años, dijeron ya no sigo haciendo deporte, esos efectos los han mantenido en su faceta, ya digo, personal, vital y carrera profesional. El deporte, pues ahí los autores del estudio abogaban por incrementar las horas de práctica deportiva en los colegios, que era un estudio en Estados Unidos, y decía, pues, hace una recomendación muy severa, muy interesante de incrementar esas horas en toda la educación primaria de los colegios, ¿no? Aquí, todos los que estamos aquí tenemos éxito profesional, vamos a tener, es decir, porque sobre todo Miguel Zamorano, ¿no? Que impresionante el currículum que nos han dicho este muchacho, pues bueno, si se cumple lo de Lancet y todos los que estáis aquí presentes, que sois deportistas, va a ser así. Quiero finalizar deseándoos un buen año académico, el que vamos a disfrutar, reiterar el agradecimiento a David Casinos y a Celia, su mujer, que están esta noche aquí con nosotros, que han dedicado un hueco importante, que esos estudios de coaching que está haciendo los vamos a utilizar muy adecuadamente en esta universidad y lo vamos a emplear a David, y desearos una feliz noche. Muchas gracias. Bueno, el acto ya está cerrado. Nosotros tenemos algo pendiente con mucha de la gente que está aquí. Para todos los corredores que han corrido la carrera, teníamos previsto un sorteo de material deportivo y vamos a proceder a realizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues la gente que quiera abandonar la sala, pues se puede ya marchar y nosotros vamos a proceder a hacer el sorteo, ¿de acuerdo?
Bueno. Como os habíamos prometido, vamos primero a realizar el sorteo. Vamos a sacar 13 dorsales, 13 números dorsales, perdona, 30, que son los correspondientes a los packs de mochila y calcetines. Esperad un momento. Para. Bueno. $30. 1. Esperar, problema del directo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y aquí van 13. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. He visto el mío. 24, 25, 26, 27, 28, dos más. Luego después el gordo. Bueno, empezamos con los 30 packs de mochila y calcetines, ¿vale? 820, conforme vayamos diciendo dorsales, subís y mi compañero os da el premio, ¿vale? 826, 390, aquí hay tongo, el 1, 745, subís por este lado y mi compañero os da el premio, 521, 354, 364, 470, 46, 91, 97, 1037, 528, 355, 812. Bueno, vamos para bingo. 432, 121, 321, 705. Estáis muy mustios, ¿eh? Como no vea caras de más alegría, dejo de decir número. 504, 595, casi. 156, 440, 515, 574, 356, 1042. Hombre, ya empiezo a ver sonrisas.
280, 142 y 801. Bueno, y nos quedan ahora los dos premios gordos. ¿Lo saca también David? Sí, esperamos. Bueno, uno de los premios gordos era una equipación de running de la marca Nike, material de última tecnología, colores del momento. ¿Ya? Vale. Y la equipación se la lleva el dorsal 368. ¿Está? ¿No está el 368? 368. Mira, sí. ¡Enhorabuena! Dile dónde puedo ir a recogerla, Lara, en el bazar. Sí. No, es que es la del muñeco. Luego te dice dónde es. Explícaselo que se tiene que ir al bazar. ¿Vale? Bueno, evidentemente esta equipación... La equipación esta misma no se la puede llevar porque si no dejaríamos al muñeco, por temas de talla. Irá al bazar de deportes, ¿de acuerdo?, de la universidad, y allí le podrán dar la equipación. Y el segundo premio, que ese sí que lo tenemos aquí, son unos magníficos auriculares Bluetooth inalámbricos, al último modelo, con su fundita y todo. Y ese premio se lo lleva, vaya, el 392. ¿No está? Sí, muy bien. Pues ahora sí, agradecemos la presencia de todos vosotros. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias por tu asistencia. Esperemos que te hayas sentido a gusto y te deseamos todo lo mejor. Muchas gracias.